Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy JC. Hello folks, how are you today? I'm JC, one more time, una vez más. In today's video we are going to talk about linkers, ¿ok? En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que llamamos conectores, ¿ok? Linkers in Spanish we translate it by conectores, ¿ok? And these are used both in writing and in speaking. Y estos conectores se utilizan tanto a la hora de escribir como a la hora de hablar, ¿ok? As you can see here on the board, como podéis ver aquí en la pizarra, he dividido en varias categorías, 8 of them. I have divided into 8 categories, all right? 8 categorías. So let's go over them. Vamos a verlas. And then later, I'll give you an example in each category. Not an example of each one of them, but at least one example per category, ¿vale? Y luego os voy a dar un ejemplo, os voy a poner un ejemplo, solo uno de cada categoría, no uno de cada 4, ¿ok? Because we'll be here till tomorrow, porque estaremos aquí hasta mañana. So anyway, let's go over them, ¿vale? Vamos a verlas. So, linkers, conectores, categoría, comparación. Linkers, category, comparison, ¿ok? So, we have como, like, comparable, it is written the same, but the pronunciation is different, comparable, tan, como, as, and the last one, como si, as if, okay? Very good. Later, I'll give you an example. Tiempo y secuencia, time and sequence. Okay, there are more. I selected only 4, but there are more. Okay, I selected the most important ones, or what I think are the most important ones. Okay, yo solo he puesto 4, pero hay más. Okay, he seleccionado las que yo considero más importantes. But again, there are more. Hay más, ¿vale? Antes, before, después, after, entonces, then, and the last one, pronto, which is soon. Okay, let's move on to the next category. Seguimos con la siguiente categoría. Adición, which is addition. Okay, así como, as well as, además de, in addition to, además, without the word de, furthermore, and the last one, también, which is also. Okay, these are very, very frequently used. Okay. Todos estos linkers o conectores se utilizan muchísimo. So it's very important to know them, alright? Es muy importante conocerlos. Okay, the next category, dirección y lugar. Direction and place. A la izquierda, to the left. A la derecha, to the right. Debajo, under, and sobre o encima, we use either one of them, above. Okay, sobre o encima, above. Alright. Ilustración, illustration. Tal como, such as, alright? For example, por ejemplo, I said it backwards, por ejemplo, for example, or for instance, en este caso, in this case, these are very similar, English to Spanish, all right? En primer lugar, for one thing, okay? Causa y efecto, cause and effect. Así pues, therefore, one of my favorites, una de mis favoritas, por cierto, como resultado, as a result, porque, because, and the last one, debido a, due to. Okay, 2 more to go. Contraste, contrast. Pero, very frequently used, but, muy utilizada. Sin embargo, another one of my favorites. However, sino, otherwise. Y la última, the last one, a diferencia de, which is unlike in English. And the last category, emphasis, which is emphasis, very similar pronunciation, although they are written differently. Se pronuncian muy parecidas estas dos palabras, pero se escriben distintamente, ¿ok? Especialmente, especially, very similar to English. Ciertamente, indeed. En particular, in particular, very similar as well. And the last one, desde luego, certainly. Okay, so there you have the 8 categories. Okay, now let me give you an example in each one of them, okay? Aquí tenéis las 8 categorías, pero os voy a dar un ejemplo en cada una de ellas. Solo uno, only one. All right. Por ejemplo, aquí está, tan como. Mi hermana no es tan alta como mi padre. My sister is not as tall as my father. Repito, mi hermana no es tan alta como mi padre, o como nuestro padre, tenemos el mismo padre. Mi hermana no es tan alta como mi padre, ¿ok? Very good. My sister is not as tall as my father or as our father, because it's the same father. Tiempo y secuencia, time and sequence. Ok. Por ejemplo, lávate las manos antes de cenar. Wash your hands before you have dinner, ¿ok? Adición, addition. Ok, let me think of one. Por ejemplo, con también. Yo soy profesor de español y también soy profesor de inglés. How was easy. I'm a Spanish teacher and also an English teacher. All right, very good.
So, direction and place, dirección y lugar. Ok, por ejemplo, a la izquierda, el supermercado está a la izquierda de la gasolinera. For instance, the supermarket is to the left of the gas station. For example, I'm just making this up as I'm going, all right? Me las estoy inventando las frases, pero son correctas, but they are correct, okay? They are grammatically correct. Son gramaticalmente correctas, ¿ok? Ilustración, por ejemplo, en este caso, ok. En este caso es imposible ayudarte porque no tengo dinero, ¿ok? In this case, it is impossible to help you because I don't have money, ¿ok? Sorry. Causa y efecto, cause and effect. Como resultado, bueno, no estudiaste mucho, you didn't study a lot, y como resultado, and as a result, suspendiste el examen. You failed the exam. Repito, no estudiaste mucho y como resultado, suspendiste el examen. You didn't study a lot, and as a result, you failed the exam. Okay. Contraste, contrast, ok. Sin embargo, however, ella es muy bonita. She's very pretty. Sin embargo, es muy alta para mí. However, she's very tall for me. Okay. All right, and the last one, emphasis. A ver. Bueno, especialmente, por ejemplo, a mí me gustan mucho las series de televisión. I like TV series a lot. Especialmente las de comedia, especially the sitcoms. Okay? So, that's it. That's the video about connectors, about linkers. Remember, 8 categories: comparison, time and sequence, addition, direction and place, illustration, cause and effect, contrast, and emphasis. Sugiero que veáis el vídeo un par de veces. I suggest you watch the video a couple of times because there are a lot of examples, porque hay muchos ejemplos. Pero bueno, espero que os haya gustado. I hope you liked it. And if you did, click on like. Si os ha gustado, dar un clic en like. And subscribe to our channel, as I always say. Suscríbete a nuestro canal, como siempre digo, because there are lots of videos, porque hay muchos vídeos de gramática, vocabulario, about grammar, vocabulary, cultural videos, vídeos culturales, also videos about cities in Spain, también vídeos de ciudades en España, etc, etc, etc. Alright, so it's been a pleasure, ha sido un placer, thank you for watching, gracias por vernos, and goodbye. Adiós.